Hola muchachos, ¿cómo van? Ya sé que muchos van a decir, usted había prometido que el video lo iba a subir ayer, de verdad lo hice el día de ayer, sin embargo tuve problemas porque cuando me di a la tarea de revisar el video antes de subirlo, resultó que solamente grabó 10 minutos de pantalla, pero casi las 2 horas de audio, mejor dicho, era una pantalla estática y puro audio, por lo cual yo imaginé que eso no les iba a servir mucho a ustedes. Aunque yo sé que muchos en clases ya han tratado de grabar las clases y luego estudian de ahí, pues no es lo mismo si no les estoy mostrando un video que realmente esté completo. Y además también me di cuenta que 1 hora y media, no sé, que un video casi de 2 horas, eso es demasiado, demasiado. Y yo sé que ustedes se van a cansar. Por lo tanto, lo que voy a hacer son pequeños clips de 15 minutos. Voy a tratar de ser mucho más conciso. La vez pasada era como si estuviera dando una clase real y me estoy dando cuenta de que obviamente eso no tiene ningún beneficio. También he mejorado bastante el audio, como se están dando cuenta, por lo cual creería yo que ahora sí vamos a hacer las cosas muy bien. Ya entrando en materia, entonces, metabolismo y eliminación. Estos son los temas que vamos a tratar. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es lo siguiente. ¿Cuáles son los órganos que están asociados al metabolismo y qué órganos están asociados a la eliminación? Por el lado del metabolismo, el órgano principal ustedes ya saben que es el hígado, el que genera la biotransformación, pero nosotros ya vimos y ya supimos cuando estuvimos viendo absorción y el paso a través de membrana que el intestino delgado también juega un papel importante. Nosotros sabemos que cuando obviamente hay un paso de fármacos y particularmente son lipofílicos, lo que va a suceder es que van a pasar reacciones de fase 1, por lo tanto una pequeña cantidad se puede metabolizar en ese segmento. Sin embargo, pues en este caso hablando específicamente de metabolismo, pues solamente vamos a tener en cuenta el hígado. En cuanto a la excreción, los dos órganos principales entonces son el riñón, nuevamente el hígado por vía biliar, y luego viene un juego de otros órganos que, dependiendo de lo que vayamos a hablar más adelante, son relevantes u otros no. ¿Cuáles son esos otros órganos? Van a ser pulmones, van a ser a través de la piel por sudoración, puede ser a través de la saliva, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar principalmente en los dos, riñón e hígado. Ya entrando entonces a eliminación de primer orden, nosotros estábamos hablando que la absorción era una cinética de orden 1. La eliminación tiene el mismo proceso. Ojo, el metabolismo no sigue este proceso. El metabolismo sigue un proceso asociado a la ley o a la ecuación de Michaelis-Menten, que ustedes yo sé que ya lo revisaron hace un tiempo cuando pasaron por bioquímica, donde inclusive creo que hicieron laboratorios asociados. Por lo tanto, aquí solamente vamos a hablar de eliminación en este primer segmento para poderlo entender. Entonces, la parte asociada entonces a la cinética que está involucrando el metabolismo y a las enzimas, entonces es por Michaelis-Menten. Si estamos hablando entonces de eliminación, sigue un proceso similar a la absorción, que es de orden 1. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este orden? Que no es el único que aplica para los medicamentos. Nos vamos a centrar en este porque cerca del 90 o más porcentaje de los medicamentos siguen este proceso. Por lo tanto, como aplica para la gran mayoría, los otros los vamos a dejar en unas cinéticas especiales que igualmente no va a ser pues el fundamento o el objetivo de este curso. Entonces, normalmente a nosotros siempre nos relacionan esas constantes, que como siempre obviamente vamos a hablar de una eliminación de orden 1, van a estar asociadas entonces a una constante, donde principalmente lo que va a depender es la cantidad del fármaco. Recuerden que entonces para el libro AB es la cantidad del fármaco en el cuerpo, de sus siglas en inglés, y K siempre va a estar relacionando una constante. En este caso pues va a ser una de excreción renal y una metabólica. ¿Cuál es el punto de esto? Que esta K no es la K que ustedes imaginan que es la constante de eliminación, no. Esta K es una constante de extracción, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es interpretar muy bien cuáles son estas diferencias entre una y otra constante. Estas son unas constantes y esta que tengo justamente acá asociado a la ecuación de vida media es otra constante totalmente diferente. Como yo sé cada
¿Cuándo aplica según la ecuación cada una de ellas? Pues es muy sencillo. Acá, como yo sé que ustedes tienen un cuaderno, yo les estoy haciendo un resumen pequeño. Aclaramiento, pues ya sabemos que estas son las unidades para los parámetros farmacocinéticos. Aclaramiento SL, las unidades para aclaramiento van a ser litros hora, después hablamos un poquito más de eso. El volumen de distribución, ese ya sí lo habíamos visto hace mucho rato, entonces puede ser litros o litros por kilogramo. Y el tiempo de vida media, entonces principalmente va a ser horas. Esta constante sí es la constante eliminación y estas cuatro son nuestros grupitos principales que obviamente van a estar asociados con todos los cálculos que nosotros vamos a empezar a realizar más adelante. Esta otra acá, que es de tasa de extracción, tiene otras unidades diferentes. La constante de eliminación es hora a la menos 1, lo que nos está dando a entender es que es un proceso asociado a una velocidad. Esta hora a la menos 1 es igual a 1 sobre horas, para que lo vayan obviamente recordando, pero esta K asociada a una tasa de extracción está dada en unidad de masas por unidad de tiempo, miligramos por hora, y esta es particularmente la que están hablando acá. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo en términos generales? Que la eliminación va a depender de los diferentes procesos, una excreción, un metabolismo y a los otros procesos que eran los otros órganos de los que estábamos hablando. Por lo tanto, esa K va a estar realmente relacionada por una constante renal, una constante de eliminación renal y una constante de eliminación metabólica. Pero estos son en términos generales, ¿vale? ¿Qué es lo que yo necesito? Que ustedes verifiquen y tomen presente, porque inclusive estaba en el taller, de dónde sale esta ecuación. El tiempo de vida media es uno de los parámetros principales y esta ecuación sale de una ecuación básica para una cinética de orden 1. Entonces es importante, revíselo, chequealo en el libro, yo sé que ahí está, lo pueden verificar, pero igual ustedes con el cálculo básico que manejan pueden determinar de dónde sale la ecuación de tiempo de vida media y de dónde se puede deducir este 0,693 sobre esta constante de eliminación. Recordemos, esta constante de eliminación sí es el parámetro cinético que nos interesa. Tan es así que cuando vemos este ejemplo, realmente, si usted le dicen, vea, un medicamento tiene 0.1 horas a la menos 1 de una constante de eliminación, usted queda en las mismas. Realmente no hay forma mental de interpretarlo. ¿Cuál es la mejor manera? A través de tiempo. Y esta ecuación de tiempo de vida media, si usted reemplaza acá este 0.1, pues esta vida media va a ser aproximadamente 7 horas o 6,93 horas. Y si usted le dicen que un fármaco tiene una vida media de aproximadamente 7 horas, eso sí es mucho más entendible. Sin embargo, es del punto de vista de interpretación. ¿Por qué? Porque ustedes en clínica es mucho más sencillo interpretar tiempo de vida media. Pero cuando nosotros vamos a hacer cálculos y vamos a hacer todo el proceso de ajustes de dosis, etcétera, etcétera, el parámetro fundamental aquí viene a ser la constante de eliminación. Y luego cuando estemos entonces haciendo ejercicio lo vamos a entender, ¿vale? Por ahora entendamos entonces el parámetro fundamental, que en este caso viene a ser el aclaramiento. Este es el más importante de todos los parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué? Porque este va a controlar la concentración plasmática promedio que se logra a una tasa particular de una administración de un fármaco. Entonces pues también va a depender de la vía de administración, etcétera, etcétera. Pero el aclaramiento es uno de los fundamentales sobre todos los demás. Y por definición, entonces es la constante de proporcionalidad entre la tasa de eliminación y la concentración plasmática. Simplemente lo que están definiendo acá es que esta tasa de eliminación va a ser igual al aclaramiento por la concentración plasmática. Entonces, para poderlo entender de una forma general, ¿qué es el aclaramiento? Realmente el aclaramiento es la medida de la eficiencia con la cual el riñón o el hígado, porque dijimos que eran los dos órganos principales, pueden extraer pueden extraer un fármaco del plasma y eliminarlo del cuerpo. Ojo, la eliminación es otro proceso, pero particularmente el aclaramiento aquí estamos hablando de eficiencia por la cual se puede extraer o se puede limpiar la sangre de ese fármaco. Ese es el término general para aclaramiento. ¿Listo? Y para poderlo entender, casi siempre este es un esquema general. Ojo, este es un esquema general
para cualquier tipo de órgano. Estamos asumiendo que esto viene a ser un órgano cualquiera, viene a ser la concentración de entrada, esta CV viene a ser la concentración de salida, D es drug, este es el fármaco, donde obviamente va a generar un proceso de aclaramiento o parte de ese fármaco se va ya sea a metabolizar o a eliminar según sea el órgano, y donde Q es el flujo. Si tenemos presente entonces estos parámetros, podemos definir que el aclaramiento va a ser igual entonces a una fracción extraída, asociando lo que estamos hablando acá, por el flujo. Y viéndolo desde el punto de vista de qué significa esa E es totalmente independiente de esa concentración de entrada, es una constante de eliminación que sigue un proceso de orden 1, ya lo habíamos dicho, y por lo tanto solamente va a depender como tal de la cantidad del fármaco presente. Y si me dicen que tengo una fracción extraída igual a 1, pues quiere decir que 100% del fármaco se extrae, o por ejemplo acá está el del 0.5, 50% del fármaco es extraído o eliminado según sea el órgano, etcétera, etcétera, y podemos seguir entonces con el ejemplo. Estas ecuaciones de tasa de presentación, tasa de salida, tasa de extracción, de la que estamos hablando ahorita, es acá, y finalmente determinar el aclaramiento, esto es desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista clínico no sirve para nada. Ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y van a verificar que estas ecuaciones están ahí y ya están relacionando pues obviamente lo que hemos dicho antes. Para poderlo entender, entonces vayámonos directamente a un ejemplo. Concentración de entrada 200 miligramos, de salida 140 miligramos por litro, a un flujo constante de 2 litros, y entonces vamos a determinar cuáles son esos parámetros de los que estaban hablando ahorita: tasa de entrada, tasa de salida, y finalmente el aclaramiento, que es uno de los parámetros importantes de lo que estábamos hablando. En cuanto a la tasa de entrada o la de presentación del fármaco, estábamos diciendo que la ecuación es el flujo pues por la concentración, en este caso nos va a dar 400 miligramos por hora. La tasa de salida, igualmente se hace el mismo cálculo, cuando hacemos la resta, entonces es la tasa de extracción. Cuando determinamos la fracción extraída, entonces estamos viendo que solamente un 30% del fármaco es extraído, y si aplicamos entonces que el aclaramiento es igual a flujo por esa tasa de extracción, entonces estamos diciendo que el aclaramiento es de 0.6 litros por hora, es decir, ese órgano tiene la capacidad de limpiar 0,6 litros por cada hora. Listo, eso es la definición de aclaramiento. Y entonces a partir de ahí yo también puedo determinar esa tasa de extracción o eliminación, que era esta de la que estaba diciendo antes, que es diferente. Ojo, esta que estábamos viendo acá se refiere específicamente a esta tasa de extracción, miligramos por hora. Es importante que la diferenciemos de la constante de eliminación. Listo. Entonces, para más o menos cerrar esta parte inicial o este primer clip, aclaramiento total es la sumatoria de todos los componentes aclarados, que vienen a ser el aclaramiento sistémico total. Y ese aclaramiento sistémico total va a depender entonces del aclaramiento renal, el aclaramiento hepático y el aclaramiento asociado a los otros órganos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos otros órganos son despreciables para la gran mayoría de fármacos, entonces principalmente vamos a depender de cuáles, del renal y el hepático, que es exactamente la ecuación que tenemos acá. ¿Cuál es el problema? Desde un punto de vista de determinar el aclaramiento hepático es muy difícil. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Ya sabemos cómo es el hígado, esta es obviamente una figura para el hígado, lo busqué cualquier foto aquí en Google. Fíjense lo siguiente, nosotros que tenemos que determinar 3 parámetros fundamentales para poder calcular todo. 1, concentración de entrada, la concentración de salida y el flujo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros, para poder acceder al hígado, ¿qué tendríamos que hacer en una persona? Literalmente tendríamos que hacer una cirugía invasiva, hacer esa cirugía invasiva para poder determinar y poner un catéter o algún tipo de sonda para determinar la concentración acá, determinar el flujo y también igualmente una de salida. Estamos hablando de que estamos ingresando por dentro de las costillas, etcétera, etcétera. O sea, es muy difícil, es bastante complejo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando le estamos determinando acá el aclaramiento, viene a ser igual al aclaramiento renal y el aclaramiento no renal. ¿Cómo así?
Es que resulta que el aclaramiento renal nosotros sí tenemos acceso para poder determinar esos 3 parámetros fácilmente. Más adelante, cuando estemos viendo renal, se los voy a demostrar. Entonces, se considera que el hepático es el no renal. Por lo tanto, el no renal equivale al hepático, es decir, todo aclaramiento a partir del aclaramiento total menos el aclaramiento renal va a corresponder a ¿qué? Al no renal, que en este caso viene a ser el hepático. Por lo tanto, el aclaramiento total corporal es la sumatoria del renal más el hepático. ¿Listo? La siguiente tablita simplemente son las diferentes vías, los mecanismos y algunos medicamentos asociados de los que les está hablando hace un momento. La orina, bilis, intestino, saliva, pulmón, sudor o secreción láctea en el caso de las mujeres lactantes. Entonces, ya saben, primera parte ya entendimos que era aclaramiento. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente clip.